todos, bienvenidos una vez más a Torrelaguna Radio. En el día de hoy dedicamos nuestro programa a uno de los gremios que velan por el cuidado y protección de la naturaleza. Así es, Nuria. Hola a todos. En esta ocasión entrevistamos a Javier Díaz Martín, brigada del Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, que es la división de la Guardia Civil encargada de hacer cumplir la normativa relacionada con la protección de la naturaleza y el medio ambiente. Pero antes de conversar con Javier, si te parece, damos paso a Silvia García Calleja, protagonista del saludo del programa de hoy. Silvia, adelante. Hola a todos, soy Silvia García Calleja y os mando un saludo a todos los oyentes de Torrelaguna Radio, en especial a mis padres. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Silvia. Un abrazo. Entre las misiones del SEPRONA figura la protección de los elementos naturales, garantizar el bienestar de los animales y la conservación de especies de fauna y flora. Asimismo, el SEPRONA es responsable de investigar los incendios que se originan en el medio natural. Una labor encomiable de la que vamos a conocer más detalles gracias a la intervención de Javier. Javier, muy buenas. Hola, buenas tardes, Carlos y Nuria, ¿qué tal? Bienvenido a Torrelaguna Radio. Muchas gracias. ¿Desde cuándo eres agente, Javier, del SEPRONA? Pues mira, primero tengo que matizar que para ser agente del SEPRONA, Guardia Civil del SEPRONA se es Guardia Civil, desde el 87. En el 2000 empiezo en el SEPRONA, haciendo previamente un curso que hay una oposición, se concursa en él y bueno, ya lo desarrollas, es un periodo de academia y bueno, sales siendo agente de la Guardia Civil del SEPRONA. Actualmente me encuentro destinado en el SEPRONA como brigada y bueno, pues eso es un poco la trayectoria muy resumida. Sí, o sea que ya llevas más de 30 años en la Guardia Civil. Sí, la verdad que sí, me he hecho mayor en la Guardia Civil y casi me he criado prácticamente en ello desde los 17 años. Sí, fíjate. ¿Y qué te llevó a entrar en esta unidad de la Guardia Civil? Pues bueno, tengo que decir que desde pequeñito yo quise ser un médico policía y luego conforme fui creciendo y relacionándome con mucha gente del cuartel de Torrelaguna, pues me empezó a gustar muchísimo la Guardia Civil, me incliné por lo de Guardia Civil en vez de médico. Y luego dentro de la Guardia Civil pues observé y comprobé que en el SEPRONA se hacían metodologías de investigación, esa protección del medio ambiente, y la verdad que me identifiqué un poco con ese plano y esa índole, y me gustó, y al final lo conseguí, sí. Me encuentro muy a gusto, sí. ¿Y cuáles son, Javier, las principales tareas que llevas a cabo en tu día a día? Bueno, es que el SEPRONA es muy amplio, se conoce desde fuera, pero voy a intentar un poco concretarlo. Mira, desde los incendios hasta esas contaminaciones en el dominio público, en el agua, hasta esas contaminaciones a la atmósfera, esas emisiones de humos, de gases que perjudican el ozono, tráfico de especies protegidas, el maltrato animal, la ordenación del territorio, esas construcciones ilegales que se hacen en los sitios prohibidos, en terrenos o zonas rurales. Es muy variado, Carlos y Nuria, es muy variado. Sí. Con lo cual, claro, tú como agente de la Guardia Civil, me imagino que te dedicas a investigar todo tipo de delitos que relacionados con el medio ambiente, tanto que tú puedas ver como que posibles denuncias que haya, ¿no? Efectivamente, Carlos. Mucho de nuestro trabajo se genera por el aviso del ciudadano. El aviso del ciudadano comunica unos hechos, esos hechos los valoramos en la central nuestra del SEPRONA, aquí en la Comandancia de Madrid en Tres Cantos, y empezamos a establecer o a planificar un plan de actuación. Sí. Y lo pueden hacer esa gente que conocéis vosotros, que son los uniformados, que van con coche bicolor o con motos, o lo hace el equipo que está a cargo mío, que llevo yo, y que suponen unas agresiones mayores, que implican unas técnicas de investigación mayores, y empezamos a funcionar en ese sentido. Ya te digo, es importantísimo el comunicado del ciudadano. ¿Y cuáles son las infracciones medioambientales más comunes? Bien, pues es que debo de empezar por el tema que toca por el momento que vivimos, el verano, los incendios forestales. Los incendios forestales, de luego, es un mal endémico y destructivo, no solamente de forma directa, sino indirecta. Es el delito que más se está produciendo ahora mismo. De hecho, en Madrid tenemos 5 incendios de considerable importancia, sin salirnos de Madrid, que entonces lo complicamos mucho más. Y claro, por desgracia está un poco en el pico del triángulo. Bien, también tenemos las infracciones o las agresiones al medio ambiente, con los vertidos de variedad múltiple, desde las depuradoras,
desde vertidos directos de industrias, desde la misma gente que en sus actividades comerciales, como puede ser construcciones, además, sin quererme meter con este ramo, que hacen unos vertidos de los residuos de construcción y demolición. Tenemos la contaminación acústica, que es traducida, es los ruidos que generan industrias, los ruidos que generan bares, restaurantes, vecindario, etcétera. Tenemos también la contaminación al agua y la usurpación del agua, el aprovechamiento que se hace del agua de una forma incontrolada, también de esos aprovechamientos que se realizan en los acuíferos subterráneos, que no lo sabemos la mayoría de la gente, pero que hace una merma importante, hace un daño muy considerable. Tenemos también el tráfico de especies protegidas, especies de animales protegidas y especies también vegetales, pero sobre todo se da más en animales. Pues por ejemplo, un caso muy común es lo que hemos visto en el zoo, estos pajaritos, estos aves exóticas que tienen una cola roja, los yacos, pues tienen un valor incalculable, pero es una especie que está en peligro de extinción. Si no la cuidamos, al final termina desapareciendo. Hago una alusión al lince ibérico. El lince está en un peligro máximo de desaparecer, y si no lo cuidamos, pues desde luego desaparece. El Seprona toma un papel muy importante ahí, que es pues eso, el vigilar que no desaparezca con esas cazas o esas actividades ilegales. Tenemos también el maltrato animal, y es cierto, y tengo que decir que la conciencia social en este sentido pues es más actual, somos más conscientes de que al animal hay que darle un trato, ya no solamente porque lo normalice un legislador, sino porque el animal ha cobrado una importancia que no tiene nada que ver con los años pasados. También podemos hablar de la seguridad alimentaria, que esto no lo conoce mucho la gente y que es una faceta que toca el Seprona. Hace poco hemos hecho una operación, que hemos conseguido que una carne de general, pues de solomillos, de ternera y demás, y hemos conseguido que no se pusiera al mercado, pues porque estaba putrefacto prácticamente. Entonces le daban productos y camuflaban el estado de estos filetes. La gente cuando lo comemos notamos un sabor que no es el de siempre, pero bueno, podemos consumirlo y desde luego nos puede generar un daño a la salud pública. Y hemos conseguido pararlo. El jamón ibérico también, hay falsificaciones en los precintos a veces. También llevamos ese campo. Ya, como decía al principio Carlos y Nuria, es un trabajo muy dinámico y muy variado. Sí, claro, porque muchas veces, sobre todo por ejemplo con el jamón, es lo que tú dices, que nos pueden dar decir que es de una variedad y luego ser de otra, o efectivamente, de bellota, curado. Efectivamente, bueno, sin meterme en la vida de cada uno ni comparaciones, es cierto que un jamón de un nivel muy alto cuesta un dinero, y cuando nos lo ofrecen a un precio más barato, que desde luego hay ofertas y no voy a contra el mercado al revés, pero sí hemos detectado que cuando se ha vendido más barato, en el caso que hicimos, en la operación que desarrollamos, pues veíamos estos 6 precintos que conllevan los jamones, que son blancos, rojos, negros, etcétera, pues estaban falsificados. Claro. Y bueno, pues se produce, ahí no es un delito directamente contra la salud pública, pero sí es una estafa del consumidor. Llevamos también este campo, también lo llevamos. Sí. Y también hablábamos del envenenamiento de animales, porque es uno de los infracciones que más común, ¿no? Bueno, sí es cierto que estamos detectando, como hago alusión a lo que he dicho antes, que el ciudadano es importantísimo a la hora de que nosotros podamos tener conocimiento de lo que se está produciendo. Sí hay envenenamientos. Hay episodios, y no solamente en el terreno rural, sino también en las mismas poblaciones. El envenenamiento, sobre todo en los campos, se produce en animales carroñeros, pero que también afecta a nuestras rapaces, a nuestro halcón peregrino, afecta a nuestro buitre. Pero también aludía antes que el envenenamiento también se produce en núcleos urbanos. Cada vez se están implantando más las colonias de gatos. Las colonias de gatos hay gente que es más partidaria, gente que es menos partidaria, y estamos detectando casos de envenenamiento de gatos. Sí. No. ¿Y hay mucha caza furtiva, Javier? Bueno, no sé si catalogarlo de muchísima, pero sí es cierto, y no puedo negarlo, que sí hay caza furtiva. El Seprona nace un poco, sobre todo para la caza y la pesca. No deja de ser importante, pero es cierto que con el abanico de competencias y de ámbitos en los que veníamos, la caza no puede ser tan vigilada como lo fue en tiempo atrás. Y vuelvo a insistir y a requerir un poco ese aviso de los ciudadanos, y sobre todo de esa gente que se ve un poco más afectada por esas cazas ilegales. Pero es cierto, sigue habiendo caza furtiva, y en Madrid concretamente se da mucho el ciervo, gamo y corzo. Sí está apareciendo algún episodio de lobo, donde no puedo concretar todavía porque muchos de estos episodios están en fases de investigación,
y si me escucharan las personas que no son las buenas y que cazan estos animalitos, Claro. igual les doy un dato que no es muy positivo para las investigaciones. Ajá. Pero sí hay caza furtiva, sí. Y siguiendo en temas relacionados con los animales, hemos visto hace poco que en la Sierra del Rincón se estaban intentando quitar al bisón negro como por ser una especie exótica que estaba afectando al ecosistema de esa zona. Sí, ¿Es una gran amenaza? ¿Son las especies exóticas? ¿Son una gran amenaza? Sí, os comento, efectivamente, mira. Hay especies como el mapache, como la cotorra, como el bisón, que son dañinos para la fauna autóctona. La fauna autóctona es nuestros animalitos, los que tenemos en nuestro pueblo, por ejemplo. Sí. Y efectivamente estos animales los dañan de una forma, es cierto. Son animales invasores y hay regulación específica para el trato con estos animales. No vayamos a pensar que porque sean invasores se les sacrifica de una forma directa. Hay un procedimiento a través de la comunidad, que es la autoridad autonómica y competente en ello, y a través de un procedimiento, pues bueno, se les da el destino que la misma comunidad decide. Claro. Bien, sí, pero son dañinos, sí, son dañinos. Son dañinos. Y seguro que habéis tenido que rescatar algún animal en peligro. ¿Cómo actuáis en estos casos? Pues mira, Carlos y Nuria, tengo que resaltar un poco la labor de la gente mía, vamos, una forma de la mía, de los guardias que forman la unidad mía, y en concreto en el incendio de Batres, que yo creo que ha sido conocido, Sí. y es donde hace que el guardia se sienta todavía más guardia, y si es del Seprona más, pues mira, estos guardias que llegaron primero a ese incendio, que fue atroz, con esa velocidad de viento que había, supuso un peligro manifiesto para la gente, para las propias casas y para animales, concretamente caballos y, bueno, cabras y gallinas. Y los guardias es cierto que bueno, pues con esa pericia que les debe de caracterizar, pues rompieron hasta candados para que esos caballos y esas gallinas no se quemaran. Y lo conseguimos. La verdad es que los guardias en ese sentido, pues bueno, nos sentimos más guardias que nunca. Sí. Y ese es un claro ejemplo de cómo se actúa. Cuando me preguntas cuál es la forma de salvar un animal, es que depende un poco de la causística. Claro. Yo sí he llegado a encontrar, yo y mi gente, hemos encontrado camiones que vienen del extranjero, sobre todo de los países del este, donde vienen esos perritos que luego nos encanta, sobre todo en Navidad, y donde vienen con una edad y con un pasaporte falsificado, en los casos que sea así, en otros casos viene legal. Y hemos visto como de los 2.000 o 1.000 animales que venían, pues algunos venían hasta muertos. Entonces se ha interceptado ese camión, y ¿cómo se trabaja? Pues bueno, pues interviniendo esos animales y llevándolos a un sitio donde sean tratados pues con ese mínimo de asistencia casi vital, porque muchos de ellos luego mueren. Entonces, son episodios un poco sangrantes. También en otro caso, y bueno, tampoco quiero excederme, pero por ejemplo, y además es casi anecdótico, en Barajas se produce mucho tráfico, no solamente de drogas, de armas y demás, sino también de animales protegidas, como os comentaba antes, y en concreto se detectó una persona, venía del centro de la Amazonia, y traía en sus partes bajas, pues en los testículos, traía huevos de una especie que está muy protegida porque está en peligro de extinción. Para que os hagáis composición del lugar, pues un huevo de esta especie estaba valorado en unos 30-35.000 euros. Traía del orden de 6, los traía en una media de mujer. Y resulta que llamó la atención a los agentes, y bueno, pues al final se le cacheó, eclosionó un animal de estos, un huevo eclosionó en el momento, y bueno, pues recuperamos esos 5 o 6 huevos que fueron tratados en un centro adecuado de la Comunidad de Madrid. Sí. O sea que la causística, ya te digo, que es variadísima. Sí. Javier, muy buenas. Hola Nuria, ¿qué tal? Muy bien, mira, encantada de charlar contigo. Oye, mira, cambiando de tema, ahora la incorporación de las nuevas tecnologías a la vida diaria pues también hace que proliferen muchísimo los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Esto supongo que será también otra de las grandes amenazas con la que tenéis que luchar. Sí, cuando os hablaba antes de los campos que llevamos estaba la contaminación atmosférica, y es cierto que los gases que se constituyen en residuos de estos aparatos pues suponen un peligro manifiesto, sobre todo para la capa de ozono. Hay legislación concreta, es complicada, pero sí que se constituye un riesgo que es lo más desconocido ahora mismo y lo que más daño está haciendo, y quizás, insisto, más desconocido, sí. Claro. Y otra cosa que también me resulta curiosa, para que nos cuentes un poquito, con el tema de la pandemia, ¿ha habido también cambios en la forma de acometer los delitos ambientales? Pues sí, Nuria, porque ¿sabes lo que ocurre? Que lo hemos visto todos en la pandemia. Desde luego la actividad social ha cesado, vamos, en un 90%. Y al cesar esta actividad social cesa todo. Los delitos de forma genérica han disminuido y la agresión al medio ambiente ha disminuido. De hecho, yo creo que ha sido simbólico
el hecho de que viéramos a Madrid sin esa boina típica. No ha habido, la actividad se ha parado muchísimo y desde luego ha habido una recuperación, por lo menos temporal, de nuestra salud medioambiental, sí, totalmente, sí, se ha notado en ese sentido. Y también nos quedamos todos, creo que tenemos todos la imagen en la cabeza, es cuando veíamos a los animales pues entrometerse en las ciudades, ¿no? Se veía un jabalí cruzando la M30 o algo así, quiero recordar. ¿Sabes lo que ocurre? Y bueno, quizás sea una opinión muy personalísima mía, pero bueno, yo creo que se puede compartir. El aprovechamiento que se hace de la flora y de la fauna está regulado. Cuando no se hace lo que está regulado, y es el cazar, el pescar, pues entonces hace que el animal vaya cogiendo un terreno, porque el animal, lógicamente, pues como tú dices, pues va a los pueblos, por ejemplo en las rozas en Morret de Estao, que es una práctica también que se produce de forma regular, que los jabalíes se personen en el núcleo urbano, en el mismo centro, pero es que ahora con el tema de la pandemia la presencia ha sido mucho más voluminosa, sí. Y Javier, has comentado ya un poquito, pero si quieres detente un poquito más. Somos una sociedad más concienciada ahora sobre la necesidad de ser respetuosos con el medio ambiente, ¿verdad? Sí, además lo comparto totalmente. Además, yo creo que si no es negativo, una crítica negativa, nuestras instituciones hacen que ya los mismos peques tengan una conciencia medioambiental mucho más actual, que los mismos padres también nos metemos con los hijos, y hasta instancias judiciales, instancias políticas, a nivel internacional incluso la conciencia medioambiental es mucho mayor, y desde luego los logros yo creo que vamos avanzando. Yo estoy contento, vamos lentos, pero yo lo veo muy positivo, sí. Y Javier, sin comprometerte, ¿el Seprona tiene los medios suficientes? Sí, además, como sabes, bueno, está claro que soy guardia y tengo unos límites que no debo de revelar secretos, pero sí te puedo decir que los recursos que tiene el Seprona sí son suficientes. Además, nada de escasez en el Seprona, lo tengo que defender en cuanto a material y recursos, pero sí es cierto que sí se produce una situación en que los recursos, llamando recursos a los efectivos policiales, tanto Ciudad Ciudadana como Seprona, sí es cierto que se precisa cada vez de más efectivos, o sea, más recurso humano. Y eso sí lo vamos notando, En cuanto a recurso material, el Seprona de Madrid está satisfecho, sí. Sí. Y luego además tenéis muchas otras colaboraciones, ¿no? También pues con el cuerpo de bomberos, con los retenes, ¿no? De los incendios. Bueno, es cierto que además, hilando con los recursos que tiene el Seprona, es cierto que además estamos en una sociedad en que está muy sistematizada en cuanto a funcionariado. Es decir, tenemos bomberos y tenemos otros cuerpos, y la comunidad, a través de sus contrataciones, sus procedimientos, nos coloca, por ejemplo en Madrid, que en un incendio, en cuanto se produce, aparecen 6 helicópteros, que Madrid que goza de un lujo estupendísimo, que tenemos nuestros bomberos contratados en temporada veraniega, que son los que visten de amarillo, y que hacen que un incendio que pueda ser catastrófico reduzcan un poco esa agresión, y bien, y luego pues para algunos eventos, por ejemplo para el mismo campo, que es una obligación casi asignada a los forestales, también colaboran en su estatus, lógicamente. Cuando hay delitos, lógicamente es la Guardia Civil quien lo hace, pero para cuestiones un poco en plano administrativo, considero que son los forestales un poco, y también ayudan, lógicamente, también contribuyen de una forma muy directa al cuidado del medio ambiente. Además, ellos tienen un perfecto conocimiento, o sea que todos un poco en conjunto, yo creo que unamos esfuerzos y vamos en una línea que yo creo que es la acertada. Sí. Mira, y ahora que acabamos de hablar de sin querer, nos hemos ido al tema de los incendios, porque hemos hablado de los bomberos y de los forestales. Javier, ¿cómo lográis averiguar cuál ha sido la causa de un incendio después de cómo queda todo decalcinado y demás? Pues mira, Nuria, cuando me preguntabais al principio que por qué me gustaba el Seprona, soy una persona que me gustan mucho los retos, y ahora te hilo con lo que me acabas de preguntar. Un incendio, cuando es un delito, porque hay incendios que son accidentales y no son delitos, pero un incendio cuando se produce y nosotros lo enfocamos como delito, es complicadísimo. Y me gustan esos retos, y te diré, ¿necesitamos colaboración ciudadana? No, lo siguiente, es importantísimo. Pero lo que sí centramos nuestros esfuerzos en el inicio es detectar dónde se ha producido el fuego. ¿Por qué? Porque buscamos el elemento que ha producido la ignición, la llama, y no es fácil porque se actúan, los medios de extinción actúan para apagar el fuego. Ellos no van a cuidar el elemento, el móvil, la evidencia. Y luego pues contrastamos con la investigación que hacemos preguntando a gente, utilizamos otras técnicas propias de la investigación ya más profunda,
Y bueno, y es cierto, de hecho, acordaos del incendio de Valdepiélagos, que fue el año pasado. Sí. El incendio de Valdepiélagos abarcó o afectó a 400 hectáreas en la Comunidad de Madrid, afectó a unas 40 parcelas, que es una brutalidad, y afectó a 600 hectáreas de masa arbórea en Guadalajara. Bueno, fue una imprudencia, pero sí conseguimos averiguar en qué consistió la imprudencia y la persona responsable de esa imprudencia. Y era pues el descuido de la gente que sin querer, por eso lo catalogo de imprudencia, porque paseamos a 40 grados por un campo, un rastrojo, por una zona donde hay masa arbórea, y vamos con un vehículo que no puede circular, porque no puede circular, encima sin pasar revisiones y con las prohibiciones expresas de actividades agrícolas y similares, y se produce la imprudencia. Claro, a la mínima, exacto. Sí. Ya, bueno, y otra cosa, aunque nos siga pareciendo mentira que esto ocurra, está probado y comprobado que hay incendios que son provocados. ¿Cuáles pueden ser los objetivos de las personas, Javier, que causan un incendio? Bien, sin intentar hacer una tesis, es cierto que los incendios pues tienen una causística o un móvil. Voy a empezar primero por la causa. Los incendios pueden ser accidentales, y para que veáis un poco con claridad qué es un accidental, pues puede ser el vehículo que va subiendo el vehículo camión, que sin quererlo pues salta algún tipo de residuo de su tubo de escape, de zapatas de freno y tal, pues eso puede considerarse un incendio accidental. Está el incendio natural y que se motiva pues por la presencia de aparatos eléctricos, es decir, tormentas secas, sobre todo, producen incendios. Pero luego está lo que es el intencionado, donde está la mano humana. El intencionado, según los manuales, no me gusta mucho hablar de manuales, me gusta hablar de experiencias, y os hablaré de un caso muy concreto. Y esto es una realidad, yo no creía en ello, pensé que era una leyenda, la existencia de la figura del pirómano, que todos oímos hablar de ellas, pero bueno, yo me quedé impactado cuando realmente descubrí lo que es un pirómano. Y además tengo que decirlo, y me fastidia porque además fue doloroso, porque fue un compañero, fue un guardia civil. El guardia civil, para que lo digo además públicamente, porque la guardia civil también, cuando un guardia civil lo hace mal, actúa como si de otra persona se tratara. Sí, otro ciudadano. Sí, efectivamente. Y la persona pirómano la catalogo de enferma, porque fue una persona que cuando observó el primer incendio en terreno rural, le fue creciendo ese interior y fue subiendo en su escala de producir el incendio, fue subiendo. Quiero decir, al principio estaba en una masa vegetal pequeña, sin peligro, pero fue subiendo de tal forma que al final descubrimos que había cometido 22 incendios. Qué bárbaro. Y sí, además la persona, cuando lo trasladábamos a prisión, porque que sepa, que se oiga que el pirómano, aun siendo lo que sea, que cumple una pena porque se le condena. Y recuerdo que me quedé impactado porque cuando lo trasladábamos vio una columna de humo y él era su momento feliz de ver la columna de humo, no le importaba dónde iba. O sea, que tú crees entonces que se trata más de trastornos psicológicos, ¿no? Cuando más es pirómano, cuando es pirómano, pero luego hay otros intereses, como pueda ser el urbanístico en otro tiempo. Ya es cierto que el legislador se ha encargado de que cuando hay una zona que puede ser susceptible de que cambie su catalogación, su clasificación urbanística, se la condena a 30 años que no puede clasificarse, y eso va desapareciendo. También en otros casos se contempla el interés de caza. Hay zonas donde si se queman, pues prolifera más o puede dedicarse más presencia para cazar, sobre todo con el galgo. Otras opciones son pues, el daño, la venganza. En la comisión de delitos, Nuria, yo no cerraría nunca un móvil concreto. Claro, es que es complicado. Sí. Y luego está el típico incendiario, que es interés económico, dañino, vengativo, que lo distingue del pirómano. Y el incendiario lo que hace es encender o incendiar con intelecto, con cabeza, muy programado. Y persiguiendo siempre algún interés. Sí, el incendiario sobre todo tiene un interés detrás de todo. Sí, claro, por supuesto. Claro. Bueno, Javier, nos resulta interesantísimo todo lo que nos estás contando, porque además aprendemos un montón. Pero siempre nos gusta centrarnos mucho en nuestro pueblo, en nuestra villa. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito cuáles son las principales amenazas ambientales que afectan a nuestra zona? Bien, yo tengo que adelantar que no considero a Torrelaguna que esté muy descolgada de lo que es el resto de lo que yo conozco, sin ánimo de ir contra nadie que diga, jolín, pues veo las calles sucias y tal, pero estoy comparándolo con una gravedad mayor.
Sí, lo que observo en mi pueblo es, por ejemplo, aquellos aprovechamientos que tocan ciertos caminos. Voy a intentar ser muy escrupuloso y sin tocar ninguna célula o sensibilidad concreta. Sí veo que a lo mejor la gestión de los residuos podría mejorarse. Veo que la normativa en cuanto a la tenencia de animales no se cumple, pero siempre desde el punto de vista que, comparándolo con otros sitios de la comunidad, no veo gravedad de ningún tipo. Estoy puntualizando un poco, siendo un poco especial vigilante de lo que estoy diciendo. La normativa en cuanto, como te decía, la normativa en cuanto a la tenencia de animales, sobre todo perros potencialmente peligrosos, sí veo que no se cumple, y eso sí hace o crea una cierta inseguridad. La Guardia Civil y la policía no puede estar en todos los sitios, pero es cierto que cuando veo un PPPP, con todo el cariño que se pueda tener, por ejemplo, un American Stanford, por hablar de algún animal concreto, y yo lo veo suelto, sin bozal, me impacta un poco, y si voy con mis niños me asusto un poco, y no tenemos un guardia detrás de todos lados. Esa conciencia, eso es lo que quizás debiéramos de mejorar o intentar que no se produzca. El animal que soltamos en el campo, el perro, me refiero, que soltamos en el campo, está muy bien, yo tengo mi perro y lo quiero y todo eso, pero a lo mejor la persona que está enfrente no tiene por qué sentir que mi perro se le acerca, ni siquiera olerla. Ya te digo, no veo unas agresiones medioambientales grandes, veo construcciones también que se han hecho en otro tiempo y que están en unas zonas que están medio protegidas. Fuera de eso no veo mucho más, Nuria y Carlos, no veo mucho más. Pero vamos, esto es una opinión muy personalísima, que no trasciende a ningún sentido, que es una opinión muy personalísima. Claro. No he hablado ahora. Muy bien. Y bueno, pues ya para acabar, la pregunta que más nos gusta que nuestros invitados respondan es un poquito, cuéntanos cuál es tu rincón favorito de Torrelaguna, Javier. Bueno, pues yo, que ya has notado que me gusta hablar, o por lo menos hablo mucho, es que me haces esa pregunta y me siento nostálgico. Mira, soy una persona entusiasta de mi pueblo, pero totalmente entusiasta. Os vuelvo a felicitar por el programa que estáis haciendo. Ojalá tuviera más apoyo y ojalá fuera mucho mejor todo, como todas las cosas. Y Torrelaguna es una ciudad emblemática. La persona que viene ve la iglesia y muy bien, y me parece muy bien. Pero cuando hemos nacido en el pueblo, cuando tenemos nuestro desarrollo en el pueblo, es que hay tantas cosas del pueblo que yo me quedaría, pero bueno, como me preguntas por una, me mojo. La calle Mayor, y te digo por qué. Porque mi conciencia de vida prácticamente la tuve en esa calle, donde tenía a todos mis hermanos, que somos 7, y me recuerdo eso con una nostalgia tremenda y con un cariño tremendo, claro. Y que me quedo con esa calle, fíjate, que quizás te he sorprendido. Sí, bueno, normalmente las respuestas vienen siendo, pues sí, el rincón de la Fuente Gorda, la plaza sobre todo, algún otro del entorno natural, pero sí es verdad que la calle Mayor es la primera vez que nos la mencionáis. Sí, claro. Sí, pero es que yo siempre lo digo que Torrelaguna tiene tanto que es que tendríamos que dedicar un programa solo a hablar de los rincones de Torrelaguna. Te repito, soy un entusiasta de Torrelaguna. Soy un entusiasta de Torrelaguna y bueno, todo es mejorable, pero bueno, me quedo con mi Torrelaguna, con los errores y con los aciertos. Sí. Muy bien, Javier, pues ha sido un placer este ratito que nos has dedicado y compartir contigo tantísima sabiduría. Así que te damos las gracias, te damos también la enhorabuena por la gran labor que hacéis todo el cuerpo del Seprona. Muchísimas gracias y vuelvo a reiterar las felicitaciones. Gracias, Carlos y Nuria, adiós. Gracias, Javier, un abrazo grande. Bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordad que podéis seguirnos en facebook.com/Torrelaguna Radio, YouTube, iVoox y también en Spotify. Un saludo a todos y hasta pronto.